Él dice que no recuerda si le regaló este, si le regaló el libro Evi o se lo regaló este, ¿cómo se llama? El millonario Roland Hazard. No recuerdo si se los regaló Evi o se los regaló Roland Hazard cuando estaba en el hospital, cuando estaba después de su experiencia espiritual y todo eso, que se le regala Evi o Roland le dieron el libro de variedades de experiencias religiosas que él lo lee, se lo avienta así en una noche, dice que lo leyó, y es un libro bastante pesado. Ese libro tiene como veintitantas, creo que 21, 22 conferencias que dio William James en la Universidad de Edimburgo. Está hecho, precisamente están compiladas ahí las conferencias y es lo que formó el libro de variedades de experiencias religiosas. Entonces, por eso te digo que ahí, por ejemplo, habla de diversas, de diferentes experiencias espirituales, de diversas religiones, de gente que tiene diferentes religiones o de uno, habla de la historia de un cuáquero, habla de la historia de uno que hay una historia ahí de uno que bebía mucho también esa historia está muy interesante. A ver si al final de las sesiones les leo esa historia. Voy a recuperarla por ahí. Es de varias experiencias religiosas. Está bien interesante esa porque es de alguien que dejó de beber también y está muy interesante esa para darnos una idea de lo que son las experiencias religiosas, que ese cuate no era tan religioso, pero tuvo una experiencia de conversión también. Entonces te digo, eso era lo que utilizaban ellos al principio para, eh, más o menos para irse orientando antes de que existiera el programa como programa, ¿no? Antes de que existieran los 12 pasos, el libro ya completo y todo eso. Y bueno, pues entonces yo creo que vamos Gracias, comenzando Padrino. para que ya ahí se vayan entrando los demás, ya vemos aquí varios, estamos 2, 4, hay 3, 7, 8. Bueno, pues vamos a empezarle con la campanita como es tradicional en las sesiones de. Bueno, compañeros, pues buenas noches. Vamos a dar inicio a una sesión más de nuestro grupo, digo, de nuestro taller de libro grande. Hoy nos toca ver el 8º capítulo, que seguramente hoy va a haber, pienso yo, ojalá me equivoque, que va a haber menos gente, porque ese capítulo, como es a las esposas, muchos piensan que no tiene así mucho contenido que ver, ¿no? Y sí, es un libro que tiene bastantes cosas interesantes, importantes que podemos analizar, que podemos ver. Todo el libro no tiene, pienso yo que no tiene desperdicio. Maestro Castrejón, ¿qué tal? Pienso yo que el libro no tiene desperdicio alguno. Entonces, yo les digo que creo que hoy no van a entrar muchos por el capítulo, porque es el 8º, que como es a las esposas, algunos como que no les agrada mucho eso, el título incluso del capítulo, pero vamos a irlo leyendo y van a ver que trae cosas bien interesantes. Todo el libro tiene muchas cosas que nos revelan los pormenores de la enfermedad, nos revelan
muchas de las características de la enfermedad alcohólica. Miren, vamos a comenzar. Aquí es la 9ª sesión y es el capítulo 8 a las esposas. Y bueno, pues aquí yo les comento que aquí vemos cómo Bill W. tenía la visión, la visión que tenía Bill, una gran visión, y el gran conocimiento de la enfermedad, y además nos muestra la visión a futuro en frases como esta de que dice, hay abundancia de pruebas de que las mujeres pueden recuperar su salud tan fácilmente como los hombres. En aquel tiempo, como había, la sociedad todavía era en cierto sentido muy patriarcal, entonces consideraba a las mujeres como aparte de la, digamos, de lo que era el hombre, ¿no? Entonces, aquí ya nos está diciendo que las mujeres se pueden recuperar o pueden recuperar la salud tan fácil como los hombres. En los primeros tiempos de AA no había mujeres hasta que apareció Martin Mann y bueno, pues fue la primera mujer que entró a Alcohólicos Anónimos y luego ya vinieron otras mujeres que fueron acercándose a Alcohólicos Anónimos, pero había otras gentes involucradas que eran generalmente las esposas de los alcohólicos. Bill, además de esta visión, buscaba aliviar el dolor de la forma más extensa posible, lo más extenso posible que fuera hacia el entorno de los alcohólicos. Como podemos ver en este párrafo, dice, pero por cada hombre que bebe, otras personas son arrastradas. La mujer que tiembla al pensar en la próxima embriaguez de su esposo, la madre y el padre que ven a su propio hijo irse a la ruina. Aquí nos va dando un panorama de cómo el alcoholismo destruye o desintegra los núcleos familiares. Fíjense, dice, pero por cada hombre que bebe, otras personas son arrastradas. La mujer que tiembla al pensar en la próxima embriaguez del esposo, la madre y el padre que ven a su propio hijo irse a la ruina. Entre nosotros hay esposas, familiares y amigos cuyo problema ha sido resuelto y también están aquellos que aún no han encontrado una solución feliz. Deseamos que las mujeres de los Alcohólicos Anónimos se pongan en contacto con las esposas de aquellos que beben demasiado. Porque bueno, pues las mujeres de los Alcohólicos Anónimos ya habían pasado por la encrucijada que estaban enfrentando a aquellas que todavía tenían maridos con el problema. Entonces, esa fue otra línea que Bill W. detectó y se dio cuenta. Cuando inician el libro, cuando piensan en escribir el libro grande, hacen una reunión allá en 1937 que les decía, Bill W. va a tratar de retomar el mando de una compañía, la misma en la que había buscado trabajo 2 años atrás, en 1935, busca Bill W. otra vez hacerse del mando de la compañía y lo vuelven a batear como la primera vez, como en 1935. Ahí yo me doy cuenta cómo Dios tiene sus planes muy independientes de lo que nosotros pensamos, ¿no? O de lo que nosotros queremos. Bill quería ir como a sacarse la espina de que aquella vez 2 años atrás lo habían bateado y entonces surge la idea de escribir el libro. En una reunión que tiene, cuando lo vuelven a batear, no le dan la oportunidad del trabajo, va con el doctor Bob y empiezan a platicar y el doctor Bob le pregunta de cuántos alcohólicos había en el grupo de Nueva York
Bill le dice que hay 22 y el doctor Bob le dice que él tiene 18 alcohólicos. Y en esa plática dicen son 40 personas y dice Bill más todos, más las familias de estas 40 personas. O sea, no solamente se enfocaba en el aspecto en el alcoholismo, en el aspecto del individuo alcohólico, del que padece la enfermedad, sino que también se enfocaba en en las personas que están alrededor del alcohólico, en la familia del alcohólico. Y entonces aquí nos damos cuenta cómo dice, cuanto ellas digan, cuanto ellas digan, se aplicará a casi todos los que están ligados a un alcohólico por vínculos de sangre o afecto. Es decir, los hijos, la esposa, los amigos. Si ustedes recuerdan, compañeros, amigos de AA, si ustedes recuerdan, hace algún tiempo, decía cuando uno llegaba al grupo de Alcohólicos Anónimos, le decían que un alcohólico daña a más de 40 personas a su alrededor. Hoy yo creo que son más de, no sé, más de 1,000 personas, ¿no? Por la cuestión de las redes sociales y todo esto, como la comunicación se ha vuelto más fluida, yo creo que el alcohólico daña ya no a 40, sino daña a mucha más gente, ¿no? Por la cuestión esta de la comunicación, que también es un factor. Acuérdense, hay algo que se llama dinámica de sistemas. Nosotros vivimos en un sistema social. Entonces, cuando las variables del sistema cambian, todas las actividades humanas crecen o decrecen o tienen cambios significativos. Entonces, en este caso, bueno, pues también en la enfermedad del alcoholismo tiene una mayor potencia, tiene un mayor poder, porque existen ya muchas herramientas más, además de los medios convencionales de comunicación. Bueno, pues existen otras nuevas variables, como son las redes sociales y el WhatsApp, el Facebook, Instagram, todas estas cosas, ¿no? Que generan también otros fenómenos adicionales y que se suman a la problemática que genera el alcoholismo. Entonces, dice en este capítulo, nos hace evidente el daño radial, es decir, todo el entorno, el daño radial que genera el alcoholismo. También les da un mensaje de esperanza a los familiares de los alcohólicos, en especial a la esposa del alcohólico. Y quisiéramos comunicarle la convicción, dice el capítulo, de que ninguna situación es demasiado difícil y ninguna desventura es demasiado grande para no poder superarlas. ¿Se acuerdan que en nuestro enunciado dice que compartimos experiencias, fortaleza y esperanza? Aquí en el capítulo está dándole su dosis de esperanza al decirle estas palabras, ¿no? Quisiéramos comunicarles la convicción de que ninguna situación es demasiado difícil y ninguna desventura es demasiado grande para no poder superarlas. Hemos recorrido un camino difícil, sin duda. Nos hemos encontrado hace tiempo con nuestro orgullo herido, con la frustración, con la autoconmiseración, con la incomprensión y el temor. Compañeros nada agradables, nos hemos sentido empujadas por una autocompasión llorosa o por un amargo resentimiento. Estos son gran parte de los sentimientos negativos que despierta la actividad de un alcohólico en un núcleo social, que en este caso es
se refiere al núcleo familiar. Fíjense, dice, hemos recorrido un camino difícil, sin duda. Nos hemos encontrado hace tiempo con nuestro orgullo herido, con la frustración, con la autoconmiseración y con la incomprensión y el temor. Compañeros nada agradables. Nos hemos sentido empujadas por una autocompasión llorosa o por un amargo resentimiento. No solamente al alcohólico le afecta el resentimiento afecta enormemente a todos los seres humanos, a todas las personas. El resentimiento, según estudios recientes, y hemos hablado aquí de que hay de esto que se les llama desde hace tiempo enfermedades psicosomáticas, y son enfermedades que generan, por ejemplo, psicosomáticas quiere decir que se generan a nivel de los pensamientos, bajan a nuestros sentimientos y llegan hasta nuestro cuerpo, ¿no? Hasta dañar el organismo. Hay estudios científicos más o menos recientes y ya no tan recientes que dicen que el resentimiento genera cáncer. Entonces, el resentimiento, lo que genera el alcohólico es todo esto, ¿no? Todo esto que les decía aquí, la frustración, autoconmiseración, incomprensión, temor, dice, nos hemos sentido empujadas por una autocompasión llorosa o por un amargo resentimiento. Dice, algunas de nosotros han ido de un extremo a otro, siempre esperando que un día los seres que amamos volvieran a ser los mismos de antes. Siempre la familia no pierde la esperanza y jugamos con eso, los alcohólicos, de una manera a veces muy cruel, que probablemente no se pueda achacar a nosotros cuando estamos en estado de ebriedad o intoxicados, porque bueno, pues en ese estado uno no ve las cosas como son, pero después a veces nosotros, por ejemplo, muchos de nosotros prometíamos no beber y volvíamos a beber, y entonces esto desmoralizaba y descorazonaba a la familia, ¿no? No, había algunos momentos en que más o menos iba uno agarrando la onda y de repente aparecía el alcohol y otra vez. Dice, muestra cómo se distorsiona el núcleo familiar, comenzando por el cónyuge alcohólico. Como se puede ver, los amigos nos han aconsejado dejar a nuestros maridos, dicen las mujeres que viven con alcohólicos. Y lo hemos hecho solo para regresar poco después y esperar, siempre esperar. Les digo, ahí, bueno, nos habla, esperanza viene de esperar. Muchas veces los familiares del alcohólico esperan y esperan y esperan y esperan y esperan a que el alcohólico reaccione, pero es una enfermedad demasiado compleja y terrible para que un alcohólico logre por sí mismo, o aunque tenga las mejores intenciones, porque esto no es de buenas intenciones. Acuérdense que dice que no es nada más con buenas intenciones. Acuérdense que dice que de buenas intenciones está lleno el camino hacia el infierno. Si no es de de encontrar el camino de la recuperación y lograr finalmente que la familia deje de estar esperando a que deje de estar esperando a que uno llegue a dejar de beber. Dicen las mujeres parejas de alcohólicos, esposas de alcohólicos, nuestros maridos han jurado solemnemente dejar para siempre la bebida. Les creímos todo cuando nadie más hubiese podido o querido hacerlo. Después
Al paso de unos pocos días, semanas o meses, una nueva recaída. Raramente invitábamos amigos, pues no sabíamos cómo o cuándo se iba a aparecer el jefe de la casa. Incluso hasta el flujo social, el flujo de las relaciones sociales, se ve inhibido cuando un alcohólico está en actividad, porque la familia pues tiene miedo de estar probando o de estar intentando de entablar relaciones con la comunidad, con sus amigos, todo eso, porque no sabe si de repente va a llegar hasta el gorro el marido, ¿no? Y cómo y en qué tono va a llegar. No sabe si va a llegar agresivo, simpático, llorón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dice, raramente invitábamos amigos, pues no sabíamos cómo o cuándo se iba a aparecer el jefe de la casa. Teníamos escasas relaciones sociales. Fíjense, se iba limitando, marginando la cantidad e incluso la cantidad y la calidad de las relaciones sociales. Terminamos por vivir casi solas, dice. En esta narración tenemos también la confusión que causa el alcohólico, quien es inmanejable o ingobernable, como se dice eventualmente. Vamos a leer adelante que teníamos ya problemas con el dinero. Dicen en esta parte que vamos a leer a continuación, que no hubiera sido suficiente ni siquiera un camión blindado para que el dinero llegara a la casa, que los alcohólicos llenamos de deudas a la familia y nosotros mismos. Nada más basta que recordemos cuántas veces nos gastamos hasta el último centavo que teníamos o que traíamos para beber, y al otro día estábamos consiguiendo para las necesidades básicas de la casa. ¿Cuántas veces nos ocurrió eso? Y llegaba uno y para cubrir su fechoría o para cubrir esta deficiencia, decía uno, es que me asaltaron y me pasé toda la noche en la delegación. O sea, a base de mentiras estar cubriendo este tipo de cosas, ¿no? O de repente algunos los descubrían con mujeres, la esposa los llegaba a encontrar con mujeres, o algunos llegaban acompañados a su casa con las mujeres de los cabarets, ¿no? Entonces, imagínense qué golpe para la esposa y para los hijos el que una persona a quien están esperando llegue acompañado de otras mujeres, o que llegue sin un quinto, o que vayan y le toquen a la puerta para pedirle la renta, que le deba a todo mundo dinero, que se ande escondiendo y no pueda ni siquiera asomar las narices para que no le cobren. Bueno, pues todo este tipo de cosas son las que ocasiona el alcohólico, y de lo que las esposas de los alcohólicos sufren más de todas estas cuestiones. Dice, ya no teníamos seguridad financiera, fíjense, o sea, es lo que ahorita les comentaba, ya no había seguridad financiera. Los puestos estaban siempre en peligro o ya liquidados, o sea, ya o había perdido el trabajo o estaba a punto de perderlo. ¿Cuántas veces o cuántos de nosotros no fuimos corridos una y otra vez de trabajos porque faltábamos, hacíamos al lunes, no llegábamos a tiempo, íbamos a comer y ya no regresábamos a trabajar? Todas estas cosas que son parte de la conducta irregular de un alcohólico. Dice, un carro blindado no hubiera sido suficiente para que el dinero llegara a casa, para que el sobre del dinero, del sueldo, llegara a casa.
El efectivo en bancos se disolvía como la nieve en el mes de junio. O sea, todo lo que tenía ahorrado, bueno, pues como iban generándose deudas, a veces hospitalizaciones, choques, cosas así, bueno, pues se tenía que ir gastando el dinero. A veces había otras mujeres. Qué decepcionante era este descubrimiento. Qué cruel era que nos dijeran que ellos entendían a nuestros maridos como nosotros no lo hacíamos. Los acreedores, los agentes judiciales, los enojados taxistas, los policías, los vagabundos. Había veces que llegaba uno a la casa acompañado de personajes callejeros a tomar dentro de la casa, ¿no? Los amigos, y sin conocerlos, los amigos o los que vulgarmente dicen los amigotes, y asimismo las señoras que a veces acompañaban a casa a nuestros maridos. Nos juzgaban inhospitalarias, aguafiestas, gruñonas y fastidiosas, nos decían. Y nosotros muchas veces les decíamos a la gente, pues es que yo me lo merezco, ya trabajé toda la semana o toda la quincena, y tengo derecho a divertirme, no seas aguafiestas, son compañeras de trabajo o cosas de ese tipo, ¿no? Que es parte de la conducta irregular del alcohólico dentro ya de las afecciones que crea en el núcleo familiar, en los núcleos sociales. Al día siguiente ellos volvían en sí y nosotros perdonábamos y tratábamos de olvidar. Y no se diga, bueno, pues en otros aspectos, en otros ámbitos. Me gustaría en este espacio, en este momento, que a ver si el maestro Castrejón nos habla un poco de la visión que tiene acerca de el impacto del alcoholismo en las familias, ¿no? A nivel familiar y social. Con mucho gusto, muy buenas noches a todos. Es un honor estar aquí y poder compartir con ustedes algunas ideas. Déjenme hacerles algunos planteamientos de lo que hoy podemos entender en esta dinámica de afectación radial, como dice el texto. Aquí creo que tenemos que entender que el daño no solamente viene de relacionarse con una pareja con alcoholismo, sino viene de antes. Eso es un dato interesante. Llama la atención cómo las niñas que crecieron en una familia con alcoholismo, que vivieron la vergüenza, la incertidumbre de todo este escenario que nos relata el padrino Tomás, sufrieron mucho, vivieron el abandono, la tristeza, la culpa también y la vergüenza del alcoholismo de alguno de los padres, generalmente el padre. Y es muy interesante ver que a lo largo de su desarrollo, cuando llegan a ser adolescentes, se terminan relacionando con personas problemáticas que beben, de las diferentes, digamos, prospectos que pueden tener, pueden encontrar personas sanas que les pretendan genuinamente de una manera amorosa y cariñosa. Sin embargo, para estas jóvenes son chicos aburridos. Ellos quieren experimentar una persona que sea muy especial. Y por supuesto, el novio alcohólico es un personaje muy especial que hace muy entretenida, al menos en esa etapa, la relación. Es el que a las 3 de la mañana lleva mariachis, el que lleva flores, el simpático, el fiestero, etcétera. Y en este momento, para estas jóvenes,
resultan muy atractivos este personaje. Resulta entonces que van a tender a buscar estas parejas y por supuesto también una persona con problemas de alcoholismo va a buscar estas parejas. Y ahí empieza una dinámica muy compleja de lo que hoy se conoce como codependencia. A qué se refiere? De igual manera que el alcohólico, una esposa, una pareja, una compañera de un alcohólico, crece con heridas, con traumas, con carencias. Y esto la va a ir marcando en su dinámica emocional y fundamentalmente estas huellas de dolor se van a traducir en una serie de rasgos de personalidad, características de las compañeras. Una de ellas, sin duda, ya lo dijeron, el resentimiento, pero también se convierten en mujeres rescatadoras. Rescatadoras porque quieren, son muy nobles, quieren ayudar, quieren rescatar, sienten que con el amor van a alejar a su compañero del alcoholismo. Abajo de esto nos vamos a encontrar también muy poca autoestima, una dificultad para expresar los sentimientos, eso es muy impresionante. Y en ese sentido hay como ciertos rasgos o tendencias a una idea de sacrificio llevada al sufrimiento. Y a la larga, esta relación va a provocar estados continuos de ansiedad, de angustia, de tensión, que efectivamente se van a traducir en diferentes enfermedades somáticas, la falta de sueño, la colitis, la gastritis, y con el tiempo el cáncer van a ser como características de esta somatización. Lo curioso es que hay en esta dinámica de sistema, como comenta el padrino Tomás, hay una especie de combinación, así como una llave a una cerradura, de tal manera que ambos se complementan. Por un lado, así como el alcohólico es dependiente al alcohol, la pareja se vuelve dependiente del alcohólico. Incluso va experimentando las mismas sensaciones de tolerancia, dependencia, de abstinencia. Es decir, por un lado sufre, pero por otro lado no lo puede dejar. Así como la atención del alcohólico está centrada en el alcohol y en todo lo que significa consumirlo, la única atención de la vida de las personas, de estas parejas es el tratar de rescatar y apoyar a su compañero. Tras de todo eso, entonces vamos encontrando cómo se van combinando esta dinámica. Por un lado hay esta falta de poder expresar las emociones, ese sería un rasgo característico que va muy compatible con el encubrimiento que tira del alcohólico. Y sin duda hay también un doble juego donde sufren el maltrato, a veces la violencia, pero también hay una especie de juego de manipulación y de ganancias para estas compañeras. La conclusión de esto me parece, y podríamos también hablar de los hijos, de las hijas de los y las alcohólicas, tendríamos que llevar a una necesidad de que paralelo al tratamiento del alcoholismo en alguien que lleva el programa, se necesita también un programa de 12 pasos y maravillosamente existen los grupos Al-Anon y los grupos Alatín, porque de otra manera, si no caminan juntos en este proceso, habrá una ruptura necesariamente. A veces la misma familia se convierte como en un boicot del tratamiento. Conocido casos donde la esposa prefiere ver alcoholizado a, a su compañero que verlo sin beber, curiosamente, y a veces le ponen las botellas por así contigo, sé cómo manejar las situaciones cuando estás bebiendo y no te puedo entender ahora que quieres ser responsable, que quieres asumir un rol de papá que no has tenido durante décadas, que quieres volver a prometernos que ahora sí las cosas irán bien cuando ya no te creemos.
Esto hace que también la familia sufra, curiosamente, cuando el alcohólico entra al grupo. Por eso la importancia de caminar juntos y de buscar ayuda para poder atender a todas las partes de este sistema. Gracias, querido Tomás. Gracias, maestro. Qué interesante todo esto. Y ahorita recordaba la definición que encontré por ahí de la codependencia que hace William Shakespeare en El Mercader de Venecia. Dice: ni contigo ni sin ti mis males tienen remedio, contigo porque me matas y sin ti porque me muero. O sea, no puede estar ni con ni sin la persona, ¿no? Bueno, les decía, qué interesante todo lo que nos dice el maestro Castrejón, en ese sentido pues todo el sistema familiar se ve afectado, y de qué manera, ¿no? Dice, esto ya lo vimos, esto hemos sido nosotros, todos hemos protagonizado los que somos alcohólicos, los acreedores, los agentes judiciales, los taxistas enojados, los policías, los vagabundos, los amigos, las señoras que a veces acompañan a casas a los maridos, a los alcohólicos, pues, y los disgustos que generan familiarmente, que después se van volviendo parte de ese sistema de codependencia. Dice, tratamos de conservar a nuestros hijos el amor hacia su padre. O sea, las mujeres, se dice que las mujeres de los alcohólicos son mujeres de una madera muy especial. A pesar de todos los avatares y los sinsabores que padecen con el alcohólico, tratan a veces de hacerlo, de hacer que los hijos respeten al padre, a pesar de que es un borracho de 7 suelas, que es un alcohólico, pues, tratan de que no lo vean mal los hijos. Y luego a veces los hijos con el tiempo le reclaman a la madre por qué no lo dejó, por qué no mejor buscó otra persona, o por qué de plano no se fue con ellos y todo eso. Dice, a los más pequeños les dijimos que su padre estaba enfermo, cosa muy cercana a lo que en realidad pensábamos. Nuestros esposos golpearon a los niños, patearon las puertas, hicieron pedazos la cerámica de valor y le arrancaron las teclas del piano. En medio de este pandemonium, se precipitaban en la calle, amenazándonos con irse a vivir para siempre con la otra mujer. En este estado de desesperación nos emborrachamos, una embriaguez que pusiera fin a todas las borracheras. El resultado inesperado era que nuestros maridos parecían quedar complacidos, o sea, como que habríamos encontrado ahí la complicidad de las esposas, y pues ya pensaba uno, no, pues ya ahora que chupa conmigo, pues se va a poner mejor la cosa, ya no me va a estar reclamando, ya no me va a decir de cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Recurrimos al consejo del médico cuando las parrandas se convirtieron en más frecuentes. Los alarmantes síntomas físicos y mentales, los profundos remordimientos, la depresión y el complejo de inferioridad de nuestros amados nos aterrorizaban y nos perturbaban. Como animales en equilibrio sobre una pelota, subíamos la cima paciente y fatigosamente, volviendo a caer exhaustas después de cada esfuerzo por alcanzar un terreno sólido. La mayoría de nosotras enfrentamos las fases finales en casas de salud, sanatorios, hospitales y prisiones. Acuérdense que cuando uno llega al grupo le dicen que hay cuatro caminos. Le dicen a uno: está la cárcel, el manicomio, el hospital o Alcohólicos Anónimos.
Y entonces, pues en estos casos ya al principio, muchos de los alcohólicos que llegaban ya estaban en la fase crónica, casi terminal, ¿no? Habían estado ya internados o habían estado prisioneros o hospitalizados o en tratamiento psiquiátrico, bajo tratamiento psiquiátrico. Yo conozco incluso varios compañeros que llegaron por allá por los 70s, a finales o a mediados de los 70s, que muchos de ellos estuvieron en tratamiento psiquiátrico antes de llegar a AA. A veces eran explosiones de delirio y de locura. A menudo la muerte estaba cerca. Naturalmente, en estas condiciones, dice la lectura, cometimos errores. Algunos de ellos provenían de nuestra ignorancia sobre el alcoholismo. Hay que recordar que aquí, en la opinión del médico, nos dice que estamos en un mundo donde hay una enorme, a pesar de todos los medios de comunicación y todas el flujo de comunicación que actualmente hay en nuestro mundo, sigue habiendo mucha ignorancia sobre el alcoholismo. Por ejemplo, mucha gente piensa que todo el que se bebe una copa es un alcohólico y no, ya vimos en la opinión del médico que dice que solamente aquellos que somos alérgicos, aquellos que desarrollamos la alergia y la obsesión, nos convertimos en bebedores problemas. Los demás, hay gente que va a poder controlar la cantidad y la calidad y el tiempo, va a tener un perfecto control sobre lo que bebe, cuándo, cómo y por qué bebe, y cuándo, cómo y por qué deja de beber, cosa que nosotros los alcohólicos no podemos hacer, y por eso también arrastramos al núcleo familiar en nuestro alcoholismo. Recuerdan que en el segundo capítulo decía que el alcohol o esta enfermedad, dice, acaba con todas las cosas que valen la pena en la vida, con la familia, con los vínculos amorosos, con todas esas cosas, las destruye el alcohol. Todo lo que vale la pena en la vida lo destruye. El alcoholismo, no el alcohol como sustancia, el alcoholismo de las personas. Dice, a veces intuíamos que teníamos que tratar con enfermos. Si hubiésemos comprendido plenamente la naturaleza de la enfermedad del alcoholismo, nos habríamos comportado de otra manera. ¿Cómo podían ser tan incomprensivos, tan insensibles, tan crueles estos hombres que amaban a sus mujeres y a sus hijos? Pensábamos que no podía haber amor en los corazones de estas personas, y cuando quedábamos convencidos de su falta de corazón, nos sorprendían con renovadas promesas y con nuevas atenciones. Por algún tiempo volvían a ser amables solo para hacer pedazos la nueva estructura de afecto. Si les preguntábamos el motivo por el cual habían vuelto a beber, replicaban con una estúpida excusa y no decían nada. Nos habíamos equivocado tanto con los hombres que nos habíamos casado. Cuando bebían eran unos extraños. A veces eran tan inaccesibles que daba la impresión de que un alto muro se había levantado alrededor de nosotros, como que no entendieran nada, ¿no? Como que hubieran pensado, pues, ¿con quién me casé? Aquí me gustaría que participaran algunos de ustedes, compañeros, que nos dijeran respecto a esto que llevamos ahorita del capítulo, qué cosas les decían sus esposas o sus seres queridos con respecto a su forma de beber, qué cosas llegaron a decirles o cómo trataron de ayudarles, o si trataron de ayudarlos o si no trataron de ayudarlos. A ver, alguien que quiera compartirnos algo sobre esta experiencia con la familia, con la esposa, con los hijos, de cómo trataron de ayudarlos o no,
A ver, Ángel N. me parece que quiere participar. Sí, claro que sí. Compañeros, buenas Adelante. noches. Mi nombre es Ángel y también soy un alcohólico, que solamente por la gracia y misericordia de Dios, compa, estas 24 horas no estoy alcoholizado. Fíjate que ahorita todo lo que acabas tú de leernos, pues realmente es parte de lo que un alcohólico como yo ha pasado, ¿no? Eh, Muchas veces mi esposa pues tuvo que mentir, a veces obligada por mí en el trabajo, diciendo que estaba enfermo cuando en realidad estaba bien borracho o crudo. En algunas ocasiones mi esposa, pues me amenazaba con que se iba a ir de la casa con su mamá, ya con mis dos hijos, y yo volví a prometer, como siempre un alcohólico, hice muchas promesas que nunca cumplía, ¿no? Pero yo tenía mucha facilidad para engañar a las personas, porque es la facilidad de un alcohólico, engañar a las personas, y la convencía, ya estaba a punto de irse, yo la convencía con juramentos, con todo, y ella accedía, y otra vez volvía a lo mismo, y me preguntaba, ¿por qué volviste a beber? Y como dice lo que acabas de leer, no sabía qué contestar, porque en realidad no sabía por qué había vuelto a beber, no había un motivo que me hubiera llevado a volver a beber, no lo había. Y, y realmente el, el dinero pues no llegaba a la casa. Lo más importante para mí cuando yo cobraba, era irme a meter a los lugares donde acostumbraba a ser muy disparador con las gargantas viajeras que ahí se encontraban, ¿no? Que eran mis amigos por el momento, pero cuando ya se terminaba el dinero o que ya estaba yo más borracho, se retiraba, no volvía a quedar solo. Y a mi casa no llegaba, a pesar de que sabía, o más bien, pues me decía mi esposa lo que había que pagar, lo que había que solventar para los niños en la escuela. Ella tuvo que entrar a trabajar por esa cuestión y yo pues de principio me oponía, ¿no? Porque pues, un machote como yo, irresponsable, pues ¿cómo va a permitir que su esposa? Y aparte que como se los he comentado, la celotipia estaba a flor de piel en mí, pues eso era, más que nada era la celotipia, ya va a conocer hombres, yo no, por mi cabeza no pasaba a lo mejor más responsable, ¿verdad? Pero yo me sentía, pues un alcohólico que se siente minimizado, feo y todo eso, pues pues yo decía, va a encontrar otro personaje por allá, ¿no? Pero pero ya después mi cabeza empezó a hacer cuentas, no, pero va a entrar más dinero. Y efectivamente, eso fue lo que a mí me movió que entrara dinero. Y fui tan cuentachiles que en su primer recibo de mi esposa y el segundo así, yo se lo pedía, cosa que ella nunca me hacía, ¿no? A ver, ¿cuánto sacaste? Y ya empezaba yo a revisar las cuentas, le digo, oye, pero aquí dice que sacaste tanto, ¿por qué nomás traes tanto? Y me decía, pues es que mira, van a vender unas gelatinas, todo, y no, y mi mente bien astuta, oye, pues te sale más barato que compres unas cajitas acá y te hagas las gelatinas, si era su dinero, y así era yo de cuentachiles. Claro que después ya con el tiempo, pues no sé quién apadrinaría a mi esposa y pues ya no me daba cuentas, ¿no? Y pero sí es cierto, las esposas muchas veces fue convencida por mí de que todo iba a cambiar cuando nada cambiaba. Y sí, a mis hijos les decían, oye, mamá, ¿por qué mi papá es así asado? Después me lo dijo ella, ¿no? Y dice que ella no sabía qué decirles. Y le dijo, es que está enfermo, hija. Pues no estaba muy lejos de la realidad. Porque, pues, ¿qué cosa le podía decir? Todo lo que yo hacía, ni modo que le dijera, está triste, está alegre. No, estaba enfermo, pero ella no hallaba otra cosa. Decía, está enfermo. Entonces, por ello, mis hijos, cuando estaban pequeños, me veían así, con lástima, pobrecito, mira, se quedó en el suelo porque le duelen sus piernitas, ya no llegó a la cama, ¿no? Pero no sabían eso. Ya después, pues claro que ellos tuvieron que vivir su propia realidad. Es cuanto, Tomás, compañeros. Gracias, gracias Ángel. ¿Alguna otra experiencia, compañeros? ¿Quién dice yo de los que estamos ahorita? A ver, ¿quién levanta su manita para hablarnos de eso? A ver, Hugo Barrera, ¿no quieres compartirnos algo sobre esto que estamos abordando ahora? Sí, padrino, claro. Adelante, Buenas adelante. noches, compañeros. Doctor, buenas noches. Fíjate, padrino, que a mí me pasó algo. Ahora sí que yo vine a fondear más dentro de los grupos, ¿no? Porque a mí lo que me pasó fue que mi mujer, inclusive mi hijo, ya a mí no me conocieron alcoholizado. De hecho, cuando yo llego a un grupo, yo creía que yo no tenía problemas porque yo nunca le había pegado a una mujer,
yo nunca había maltratado a una mujer, nunca había estado detenido, todo eso me pasó. Pero la verdad es que estos 8 años que les comentaba de ausencia de grupo, puta, fue una borrachera seca hermosa y mi familia está viviendo y tuvo que vivir la crudanza de mi enfermedad, ¿no? Porque yo todavía decía, bueno, cabrón, pues me hubiera metido en las broncas económicas que me metí bebiendo, pues tenía la justificante, ¿no? Pero así no la tenía, ¿no? Entonces al final fui detectando que la enfermedad, o sea, para alguien como yo, ya no hay otra alternativa más que seguir en un grupo, ¿no? Porque hoy sé que si yo me vuelvo a retirar de un grupo, ahora voy a buscar a ver cómo lleno mi vacío, ¿no? Ahora ya no es dinero, ahora van a ser la lujuria, o no sé, ¿no? Pero al final a mí me tocó vivir, hipotequé la casa de mi mujer, no la he podido recuperar, sobregiré todas las tarjetas de mi mamá, de mi mujer, o sea, como decías leías lo del auto blindado, y sí, o sea, para un alcohólico no hay dinero que alcance, ¿no? Pues a mí me tocó vivir esta, ¿no? Ya sin beber, en una borrachera seca hermosa, que mi familia viviera la crudanza de mi enfermedad, ¿no? Evitar ya salir a los centros comerciales por miedo a que me fueran a ver los acreedores, segregarme de toda mi familia, de mis amigos, de todo el núcleo, esconderme, llegar con mi mujer como borracho, literalmente, ¿no? Yo llegaba a la casa y me decía, ¿cómo te fue? Yo le decía, pues mientras me veas llegar y me veas vivo, es que todo está bien, ya no me estés chingando, ¿cómo? O sea, todo era así, todo era una borrachera seca hermosa, la que yo viví durante todo este tiempo, ¿no? Entonces, a mí me tocó todo esto que dices, me tocó sin beber, ¿no? Es lo que les puedo compartir. Gracias, Hugo. Pues qué importantes comentarios, sobre todo para darnos cuenta también de que la enfermedad progresa sin alcohol. O sea, esto recordemos que es una enfermedad que es incurable, progresiva y mortal. Si uno no aplica, hubo en la sesión anterior, hubo algún comentario ahí sobre sobre el aspecto de que era le parecería muy riguroso o parecería muy draconiano decirles a los compañeros que lo que dice el libro, ¿no? Que es, a través de practicar del primero al 11º paso se obtiene la experiencia espiritual que necesitamos para cambiar nuestro estado de vida, nuestro nivel de ser, nuestra comprensión, nuestro entendimiento. Pero es así. De otra suerte, y ahorita Hugo nos ilustraba con su propia experiencia este asunto de que cuando uno sigue haciendo exactamente lo que uno quiere hacer, lo que se le da la gana a uno, que es un enfermo alcohólico, que se le da la gana hacer y no se apega a practicar los principios, el resultado es exactamente ese, ¿no? La borrachera seca. Y todos los procesos del alcoholismo, incluyendo esta afectación familiar, digamos, son más pesados en seco que si estuviéramos bebiendo. Entonces, seguramente han escuchado a muchos compañeros que dicen que ellos han fondeado más en Alcohólicos Anónimos que cuando estaban bebiendo. Entonces, es porque siguieron guiándose por su egocentrismo y no por los principios. Yo hago lo que se me da la gana, lo que me dicta mi ego a base de mi propia voluntad y no hago lo que me dicen los principios. Entonces, bueno, pues esa es vamos a tener que regresar y empezar a trabajar con los principios. Dice, y eso da resultado, ¿no? Siempre y cuando estemos trabajando con los principios, pues regresamos digamos que volvemos al carril. Dice, acuérdense que habla de que a veces hay retrocesos muy fuertes, pero eventualmente tenemos que regresar. Si no, nos vamos a tener una muerte por alcoholismo. Y puede ser por alcoholismo seco, que es mucho más compleja que si estuviera uno bebiendo. A veces no bebe la gente, pero está peor que si estuviera bebiendo.
Dice, por algún tiempo volvían a ser amables solo para hacer pedazos la nueva estructura de afecto. Si les preguntábamos el motivo por el cual habían vuelto a beber, replicaban con una estúpida excusa y no decían nada, como ahorita nos decía Ángel también en su experiencia. Nos habíamos equivocado tanto con los hombres con que nos habíamos casado, se pregunta la mujer en cuestión aquí. Cuando bebían eran unos extraños, a veces eran tan inaccesibles que daba la impresión de que un alto muro se había levantado alrededor de ellos. Y aquí tenemos el sentimiento de culpa, que es el cuarto síntoma de las borracheras secas. No solamente está borracho seco el alcohólico, sino lleva a su familia a una borrachera seca. El mismo, el alcohólico, ¿no? Con su comportamiento. Entra en esa codependencia que es como, pues, una borrachera seca. Y aunque no amaban a sus familias, perdón, no, dice, y aunque no amaban a sus familias, ¿cómo podían ser tan ciegos en relación con ellos mismos? O sea, se pregunta, pues, vamos a suponer que no amara a su familia. ¿Cómo podía ser tan ciego para estarse destruyendo de esta forma? ¿Qué era de su juicio, de su sentido común, de su voluntad? ¿Cómo no se daban cuenta de que beber era para ellos la rutina? ¿Cómo podía suceder que ellos mismos reconocieran el peligro para después volver a beber inmediatamente? Estas son algunas de las preguntas que recorren la mente de toda mujer que tenga un marido alcohólico. Nosotros, dice, esperamos que este libro pueda responder cualquiera de ellas. Quizás su marido ha vivido en ese, fíjense, esta frase dice, quizás su marido ha vivido en ese extraño mundo del alcoholismo donde todo es distorsionado y exagerado. Es el extraño mundo del alcoholismo donde todo se distorsiona, todo se sale de su cauce y todo es exagerado. Usted se habrá dado cuenta de que la ama realmente con lo mejor de él mismo, pero es incapaz uno de demostrar esas cosas. Frente a una botella de alcohol, uno es capaz de dejar todo, de hacer a un lado la familia y todo para dedicarse a beber. Desde luego que existe la incompatibilidad, pero en casi todos los casos el alcohólico solo parece ser no amoroso y desconsiderado. Generalmente esto es así porque está trastornado y enfermo. Fíjense, vamos a subrayar esto. Dice, generalmente esto es así porque está trastornado y enfermo. Y lo subrayamos. Hoy la mayor parte de nuestros hombres son los mejores maridos y padres como nunca lo fueron anteriormente. Procure no condenar a su marido alcohólico por cualquier cosa que diga o que haga. Ahí ya empieza, aquí ya empieza a decirle, porque la esposa y los familiares no saben cómo tratar a un enfermo alcohólico, no saben qué tratamiento darle. Como es muy desconcertante, recuerden que en la literatura, en alguno de los pasos nos dice que nosotros somos un enigma desconcertante para los demás e incluso para nosotros mismos. Entonces dice, hoy la mayor parte de nuestros hombres son los mejores maridos y padres como nunca lo fueron. Procure no condenar a su marido alcohólico por cualquier cosa que diga o haga. O sea, que no lo estén criticando por lo que diga o por lo que haga. Él es solo una persona muy enferma e irrazonable. Trátelo, si puede, como si tuviese pulmonía. Cuando la haga enojar o la angustie, recuerde que está muy enfermo. Y subrayo aquí otra vez, muy enfermo. Nosotros luego pensamos que estamos nada más medio enfermos. No, estamos muy enfermos. Dice, existe una importante excepción a lo que hemos dicho arriba.
nos damos cuenta de que algunos hombres son realmente malintencionados y que de ninguna forma de paciencia trae algún cambio. O sea, hay gente que está, cuya personalidad ya es una personalidad demasiado deforme, demasiado enferma, y entonces esos necesitan quizá en muchos sentidos tratamiento especializado, ya necesitan psiquiatría o necesitan, además de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, necesitan ayuda de profesionales. Un alcohólico de este tipo puede servirse de este capítulo como de un mazo para golpearle la cabeza a la esposa, ¿no? No le permita que siga adelante. Si está seguro de que es uno de este tipo, sería mucho mejor que lo dejara. Fíjense, aquí nos habla, aunque Alcohólicos Anónimos no promueve las separaciones, bueno, pues aquí nos dice que si es una persona que tiene la personalidad tan enferma, es mucho mejor que lo deje, aunque por lo que nos comentaba el maestro Castrejón hace un momento, puede que se le dificulte a la esposa si es que tiene alguna algún familiar, o incluso el papá, por ejemplo, que haya tenido este tipo de rasgos de personalidad, entonces ella tiende a pensar que puede ayudar o se engancha, se vuelve codependiente con alguien de estas características y va a ser difícil que lo deje, ¿no? También necesitaría ayuda. Dice, el problema con el cual usted se debate habitualmente se encuentra en unas de estas 4 categorías. Pongan mucha atención en esto. Dice, primero, la primera categoría, su marido es quizás solo un fuerte bebedor. Su hábito de beber puede ser constante o puede intensificarse solo en ciertas ocasiones. Quizá gaste demasiado dinero en licor. Esto puede cansarlo mentalmente y físicamente, pero él no se da cuenta a veces, le ocasiona problemas a usted y a sus amigos. Él piensa que puede beber su dosis de licor, que eso no le hará ningún daño y que beber es necesario para sus negocios. Se irrita probablemente si alguien lo llama alcohólico, lo llamara alcohólico. Este mundo está lleno de personas como él. Algunos se moderará o parará, otros no. De estos que continúan, muchos se convierten en verdaderos alcohólicos después de cierto tiempo. Por los cambios en el flujo de ciertas sustancias que nos explicaba el maestro Castrejón en la primera o la segunda de las sesiones, del flujo de dopamina y estas sustancias que se van alterando por la ingestión constante de alcohol o de droga. Dice, segunda, su marido demuestra una falta de control porque es incapaz de permanecer sobrio. Esa es la segunda categoría. En sus 5 sentidos, aun cuando quiera hacerlo. A menudo pierde el control de sí mismo cuando bebe. Admite que sí es verdad, pero está seguro de que la próxima vez se controlará. Acuérdense que también nos menciona el doctor Silver que nosotros somos gente que tenemos esa obsesión de que algún día, de alguna manera, vamos a podernos controlar y vamos a poder manejar el licor. Entonces, esa es la obsesión, esa es parte de la obsesión que tiene un alcohólico por beber, esa mentira que se cuenta a sí mismo para convencerse de que no es alcohólico, de que puede controlar
el alcohol, pero no es otra cosa más que justificar o explicar la manera, explicar de que él necesita el alcohol para mantenerse equilibrado, para mantenerse bien, que lo necesita como una especie de medicina, ¿no? Comenzando a intentar con o sin la cooperación de usted varios métodos para reducir su número de tragos o mantenerse sin beber. Puede ser que comience a perder a sus amigos. Sus negocios a veces sufren las consecuencias. A veces se preocupa y comienza a darse cuenta de que no puede beber como los demás. A veces bebe en la mañana y durante el día para calmar su nerviosismo. Está lleno de remordimientos luego de una borrachera grave y le dice a usted que quiere abandonar el alcohol, pero tiempo después de una juerga empieza a creer de nuevo que podrá beber moderadamente la próxima vez. Dice el libro, nosotros opinamos que esta persona está en peligro. ¿Por qué está en peligro? Porque se está autoengañando, está pensando que en algún momento va a poder controlar su manera de beber y evidentemente no va a poder hacerlo. Aquí también me gustaría pedirle al maestro Castrejón que si nos hablara un poco de de la necesidad que hay en algunos casos donde la personalidad está demasiado afectada, que hay graves trastornos emocionales o que hay alguna enfermedad mental, también que es, digamos, concomitante con el alcoholismo y se necesita la ayuda profesional, ¿no? Que no todo se puede, digamos que no todo lo va a solucionar la terapia de grupo o el programa. Sí, hay dos aspectos que hay que considerar. Uno es la gravedad de la afectación emocional, y eso se va a manifestar básicamente en lo que aquí se ha dicho con emociones que representan un sufrimiento, y este sufrimiento básicamente tiene que ver con depresión, tiene que ver con situaciones de ansiedad, de estrés, de angustia, de resentimiento, toda esta parte que tiene como fondo el problema, y curiosamente muchas de sus manifestaciones son formas de tratar de enmascarar estos sentimientos, ¿no? De inseguridad, de miedo ante la vida. Entonces, en esta idea de ocultarlo, todas estas manifestaciones de la soberbia, del egoísmo, de la manipulación, de la fanfarronería, etcétera, son formas de compensar la misma violencia, la necesidad de control. Entonces, podemos hablar aquí, y ojo, ese es un tema importante, de lo que ahora se conoce en el campo profesional como la patología dual. Y es donde el problema, por ejemplo, de depresión, tiene una marcada característica, y a veces el consumo de alcohol es solamente una de muchas manifestaciones que tiene la depresión como una forma, si ustedes quieren, de aliviar, de automedicarse. Pero también podemos encontrar formas en las cuales la persona tiene una personalidad esquizoide, y ese es un dato interesante porque vamos a encontrar personas que tienen dificultad como para adaptarse a la vida, porque tienen una vida un poco desconectada, con mucho de pensamientos. Y si esto llega a situaciones graves, vamos a encontrar que la persona lleva esta desconexión con la realidad a tener muchas fantasías que se traducen a veces en, digamos, delirios, ¿no? Ideas, creencias falsas, incluso hasta de alucinaciones. Ahí es donde me parece, querido Tomás,
que en aquellos casos donde veamos que el programa por alguna razón no está funcionando, la necesidad de una valoración que permita identificar si estamos ante un caso de un problema psiquiátrico. En general, cuando hablamos de problemas psiquiátricos es que la persona le cuesta trabajo mantenerse en la realidad, o en un problema de depresión donde, y lamentablemente ahora lo estamos viendo mucho, está siempre patente el riesgo de lesiones o de suicidio. En estos casos sabemos que es urgente y necesario el apoyo por parte de un especialista. Afortunadamente cada vez hay más psiquiatras que conocen más del campo de las adicciones, y muchos de ellos los conocen ustedes, simpatizan profundamente y conocen el programa de Alcohólicos Anónimos. Pero también hay otro aspecto que quiero que también podamos tener claro. Hemos escuchado aquí de una serie de patologías que provoca el alcohol por dañar el cerebro. Y este daño se debe particularmente a que a lo largo de la carrera alcohólica el cuerpo en general va sufriendo una serie de deterioros. El primero de ellos es un problema de falta de nutrición que va a provocar un fenómeno de desmielinización, que significa la falta de nutrientes. Recuerden ustedes que el alcohol tiene muchas energías, ¿no? Pero no tiene ningún nutriente, y las personas pueden estar bebiendo y no comen. Y esto va a provocar una descompensación a nivel de los nervios. Los nervios funcionan con electricidad, y entonces esta electricidad no se va a producir. Entonces hay un problema serio de desnutrición, hay una carencia de vitaminas, y a la larga conforme vaya avanzando, va provocando, si ustedes quieren, una serie de cortocircuitos, llamémosle así, en el cerebro. Entonces nos vamos a encontrar una serie de síndromes que ustedes seguramente ya tuvimos en un proceso muy avanzado de alucinaciones, de delirios, ¿no? Y esto se conoce como el síndrome, como una serie de síndromes, el de Korsakoff, que es así como muy característico por estas, y el delirium tremens, ¿no? Situaciones de delirio. La persona está fuera en la realidad, pero ahí sí debemos de pensar que no es una situación emocional, sino es resultado precisamente de la descompensación y las carencias y las problemáticas del tanto consumo de alcohol y el efecto en el cerebro. En estos dos casos, en una patología previa psiquiátrica y en el caso de un deterioro a nivel cerebral por los efectos del alcohol, y en general por todos los daños que provoca el consumo continuamente, buscar apoyo, porque en estas dos condiciones el, hay un riesgo, por un lado, de la integridad de la persona alcohólica, y lo que sería muy recomendable es un manejo incluso de desintoxicación, de hospitalización, de manejo psiquiátrico, de apoyo, al menos en las primeras etapas, y una vez que esto está estabilizado, entra perfectamente el programa. Ahí es donde tenemos que ser muy sensibles a esto, no generalizar, porque ese es un problema que no nos ayuda, porque a veces tenemos como una serie de ideas, ¿no? Es decir, por ejemplo, los psiquiatras no sirven para nada, o los medicamentos psiquiátricos no sirven para nada, que todo se soluciona con el programa. Eh, Esto sabemos que en algunos casos sí se requiere, y vamos a poder trabajar mejor en el programa si antes hacemos una valoración o descartamos este tipo de problemas, o si previo a que ingrese al grupo se lleva un proceso de desintoxicación, por ejemplo. Y ahí es donde seguramente, no sé si sepan ustedes que en la Ciudad de México hay un centro de atención toxicológica ahí por Pantitlán, que está especializado en el manejo de la desintoxicación por alcohol, y que es muy recomendable, porque ahí van a hacer una evaluación integral en estos casos de un gran deterioro. Llévenlos ahí y van a estar bien
valorados, atendidos y cuidados, y una vez que están pasando por este proceso, llévenlos al grupo y no los suelten y acompáñense con la supervisión médica. Eso podría recomendarles esta noche. Gracias, maestro. Bueno, pues yo creo que hay cada vez más gente especializada que conoce ya más a fondo la enfermedad del alcoholismo. Incluso el maestro Castrejón, que ha trabajado intensamente, y esto es un muy humilde reconocimiento a su labor durante mucho tiempo, muchas jornadas que ha hecho aquí con Alcohólicos Anónimos, y nos ha brindado mucho apoyo, ¿no? A los Alcohólicos Anónimos. Ahora, en esta época también de la pandemia y todo esto, sabemos que estos padecimientos de ansiedad, de depresión, de todas estas cosas, tenemos que tener mucho cuidado los que estamos en un grupo de Alcohólicos Anónimos y no pensar que no necesitamos, suscribiendo lo que decía el maestro Castrejón, no pensar que no necesitamos de repente a lo mejor el apoyo de un psicólogo o de un psiquiatra, porque, bueno, pues nosotros no somos inmunes a los problemas que se van suscitando en estos momentos. Hemos pasado momentos difíciles de la reclusión en las casas, todas estas cosas que incluso en los estudios de los índices de violencia familiar y todo ese tipo de cosas han subido mucho, los de la depresión, los de mucha gente que se quedó sin trabajo, alcohólicos y no alcohólicos, pero en el caso de nosotros es a veces más problemático este asunto. Tenemos que entender que en ciertos casos también es prudente y es muy recomendable asistir con un profesional para recibir ayuda. No pensemos que todo se va a solucionar con los puros principios de Alcohólicos Anónimos. Si necesitamos o si sentimos que no podemos, bueno, pues necesitamos la ayuda de un profesional. Bueno, les decía, en la tercera proposición que nos hace aquí nos habló pues de que dice, estas son señas de un verdadero alcohólico. Quizá aún puede ocuparse de sus negocios bastante bien, esté lejos de haber mandado todo a la ruina, como decimos entre nosotros. Quiere tener ganas de parar, pero no sabe cómo. Entonces, sí, hay gente que este mismo estado de funcionalidad, este mismo estado que le indica a la familia y al alcohólico, es muy desconcertante porque le indica que todavía funciona dentro de la mecánica de la sociedad, dentro de las rutinas sociales. Hay gente que tiene graves problemas con su manera de beber, pero no falta el trabajo, es más o menos eficiente o inteligente, trabaja bien, cuando está sin beber es bastante bueno no solamente en la cuestión familiar, sino para la cuestión social, con la familia, con los hijos, es diligente, parece como que está acuerdo, pero nada más vuelve a beber y todo eso se derrumba completamente. Y esto es muy, muy desconcertante para la familia. Aunque él quiera parar y se dé cuenta de que está haciendo malas cosas, no puede porque se está uno enfrentando a esta enfermedad que es tremendamente difícil de tratar mientras no reconozca uno
que tiene problemas con la manera de beber. En el segundo caso, muchas veces hace muy difícil que el alcohólico reconozca que tiene un problema y la familia, como siempre trata de apoyar, muchas veces le dice a uno, yo por ejemplo, por experiencia propia, les puedo decir que en el segundo año de haber dejado de beber, invité a mi familia, a mi mamá, a mis hermanos, al segundo aniversario en el grupo Catedral, donde estaba yo en aquel tiempo, y entonces oyeron la junta, les pareció muy padre la junta, todo lo que se dijo, y terminando la sesión, me dice mi madre, que en paz descanse, ya hace 4 años se fue, me dice, oye, yo creo que tú ya no necesitas, fíjense lo que me dijo, me dice, yo creo que tú ya no necesitas venir tanto al grupo, o ya no necesitas venir al grupo, dice, ya lograste mantenerte 2 años sin beber, como pensando, porque evidentemente pues, no conocía bien el programa y todas estas cosas. Entonces, evidentemente ella pensaba, como ya había yo dejado de beber, ya ahí tenía que parar, o ya podía yo prescindir de este asunto del tratamiento o de la práctica o estas cosas, porque ellos no son los enfermos, el enfermo es uno. Entonces, esto desconcierta mucho a las familias cuando el alcohólico parece como que ya de repente agarra la onda y no falla su trabajo y trata de ser responsable y todo esto. Eso engaña mucho, enmascara muchas veces la enfermedad y desgraciadamente a veces tienen que pasar otras cosas para que se pueda entender. Aunque ahora, bueno, pues mucha gente va entendiendo más que se trata de que cuando uno pierde el control de la bebida, ahí ya es un rasgo indicativo de que hay problemas, de que puede estar uno ya en alguna de las fases del alcoholismo. La tercera dice, este marido ha ido mucho más lejos, que es el caso número 2, similar en un tiempo. ¿Cómo dice? El caso número 2, similar en un tiempo, está empeorado. Sus amigos se han alejado, su casa está semiderruida y no está en condiciones de tener un empleo. O sea, ya tiene más problemas. Es probable que el médico haya sido llamado y que haya comenzado la larga serie de visitas a casas de salud y hospitales. Él mismo reconoce que no puede beber como las demás personas, pero no sabe por qué. Se aferra a la idea de que encontrará la forma de lograrlo. O sea, que en algún momento va a poder dejar de beber por sus propios medios. Puede haber llegado al punto de querer desesperadamente parar de beber y no puede hacerlo. Usted puede tener bastantes esperanzas en una situación como esta. Entonces, ahí es donde se le puede brindar la ayuda, ¿no? Cuando él decide o intenta parar de beber, bueno, pues ahí sería un momento en que podría intervenir Alcohólicos Anónimos. La cuarta proposición dice, puede tener un marido que la desespere totalmente. Ha estado internado en una institución tras otra. Es violento o aparece completamente loco cuando bebe. A veces bebe durante el trayecto del hospital a la casa. Y todos sabemos de esos casos, ¿no? De esos y de otros muchos, de que hay gente que bebe, digamos, incluso dentro del hospital, ¿no? Dentro del hospital. Había el caso de un cantante muy famoso que pues, es casi Vox Populi porque hicieron hasta película de eso, de el finado cantante José José, que dice que un día le metieron unas botellas ahí en el hospital donde estaba y ahí bebió
dentro del hospital. Y muchas gentes que han bebido dentro de los hospitales, ¿no? Quizá ha tenido ya delirium tremens, lo que nos hablaba el maestro Castrejón, que ya son grados, por el grado de intoxicación tan fuerte, bueno, pues empieza a tener delirios. Hay este estado tan especial de la conciencia, el delirium tremens. Los médicos, sacudiendo la cabeza, le han sugerido a usted internarlo. Probablemente usted ya se vio en la necesidad de hacerlo. Este cuadro puede ser menos oscuro de lo que aparece. Muchos de nuestros maridos estaban en un estado así de avanzado y aún así se recuperaron. Aquí ya pues nos va dando más esperanza, ¿no? De que la recuperación es posible. Yo creo que aquí nos dice en el libro, nos da la certeza de que la recuperación es posible. Y mucha gente, incluso en los grupos, incluso ha habido gente que ha desarrollado en algunas pláticas un tema que traían por ahí hace tiempo, que al que le decían la recuperación mito o realidad. Yo a veces me preguntaba, bueno, ¿estos cuates habrán leído el libro o no lo habrán leído? Porque el libro nos da la certeza total y absoluta de que la recuperación es una realidad. Dice, regresamos ahora al caso número 1. Por extraño que parezca, es un caso difícil de enfrentar. Le gusta beber, eso estimula su imaginación. Sus amigos le parecen más cercanos si comparten con él un whisky. Quizá a usted misma le da placer beber con él cuando no sobrepasa demasiados límites. Han transcurrido noches hermosas platicando y bebiendo juntos junto a la chimenea. Quizá le gusten aquellas fiestas que serían monótonas sin licor. Nosotros mismos disfrutamos tales noches y pasamos momentos placenteros. Todos sabemos que los licores lubrican la vida social. Algunas de nosotras, más no todas, sostienen que ofrece algunas ventajas si se usa de manera razonable. Y bueno, vemos aquí el papel que el alcohol juega en la socialización, ¿no? Por eso también es un elemento que muchas veces es muy, pudiéramos llamar alcahuete, ¿no? En cierto sentido. No deje que el hábito de beber de su marido interfiera en su relación con sus hijos y amigos. Ellos necesitan su compañía y ayuda. Es posible tener una vida plena y útil aunque su marido siga bebiendo. Sabemos de mujeres valerosas y aún felices en estas condiciones. No se mete en la cabeza la idea de querer reformar a su marido. Aquí ya nos está dando tips. Podría no estar en condiciones de hacerlo a pesar de todos sus esfuerzos. Sabemos bien que estas sugerencias son a veces difíciles de seguir, pero le ahorrarán muchísimo sufrimiento si usted las toma en cuenta. Su marido llegará a apreciar su razonable posición y su paciencia. Esto le preparará el terreno adecuado para un discurso amistoso sobre su problema alcohólico. Trate de que sea él mismo quien saque a la luz el problema. Trate de no asumir una actitud crítica durante tal discusión. En vez de eso, intente colocarse en su lugar. Demuéstrele querer ser de ayuda, no criticarlo. Nosotras las mujeres tenemos una imagen del hombre ideal, del tipo de hombre que quisiéramos ver encarnado en nuestro marido. Es la cosa más natural del mundo creer que una vez resuelto el problema del alcoholismo, él estará a la altura del ideal que concebimos hace mucho. Es probable que no resulte así, porque como usted, él está en el comienzo de su rehabilitación. Sea paciente, les recomienda ahí pues paciencia a las esposas del alcohólico. Muy probablemente también experimente resentimientos por no haber podido curar a nuestros maridos con nuestro amor leal. No nos gusta la idea de que el contenido de un libro o la obra de otro alcohólico haya logrado en unas pocas semanas
lo que nosotras buscamos durante años. A veces se ponen celosas las señoras de que el libro y estas cosas hayan podido ayudarlo más que ellas. En tales momentos olvidamos que el alcoholismo es una enfermedad sobre la cual no pudimos tener ningún poder. Su marido será el primero en decir que fue su devoción y cuidados los que lo trajeron al punto donde pudo tener una experiencia espiritual. Sin usted, hace mucho tiempo ya se hubiera hecho pedazos. Cuando se presentan pensamientos de resentimiento, trate de calmarse y haga el inventario de los beneficios recibidos. Después de todo, la familia está reunida, el alcohol ya no es un problema y usted y su marido están trabajando juntos para un futuro no esperado. Otra dificultad consiste en los celos que podemos experimentar por las atenciones que él dedica a otras personas, especialmente alcohólicos. Hace mucho que usted deseaba su compañía y ahora él pasa largas horas ayudando a hombres y a sus familias. Usted piensa que él debería ser suyo ahora. El hecho es que debe trabajar con otras personas para conservar su sobriedad. A veces se interesará tanto en esto que llegará a ser descuidado. Su casa estará llena de extraños. Probablemente algunos no le agradarán a usted. Él se interesará en los problemas de ellos, pero no se ocupará lo suficiente en los suyos. Luego se ponen celosas por eso, ¿no? Y vienen los reclamos y todo este tipo de cosas, pero poco a poco se irán ajustando las cosas. Nunca tratamos de regular la vida de un hombre para preservarlo de la tentación. La mínima tentativa de parte suya de dirigir sus empeños o sus actos para que no tenga tentaciones será inútil. Que se sienta absolutamente libre de conducirse como él quiera. Esto es importante. Si se emborracha, usted no se culpe. O Dios ha quitado de su marido el problema del alcohol o no. Aquí, fíjense, es muy claro. O Dios ha quitado de su marido el problema del alcohol o todavía no. En tal caso, es mejor descubrirlo de inmediato. Ahora usted y su marido pueden ir directamente a lo fundamental. Si se trata de evitar una recaída, fíjense la recomendación que hace al final, coloque el problema con todo lo demás en las manos de Dios. Es decir, aquí la transformación espiritual y el poder superior es lo que nos va a dar el resultado finalmente. Y bueno, compañeros, pues llegamos al final de esta sesión sobre las esposas, la familia y nuestra relación con ellos. Tratemos, a nosotros nos gusta y nos volvemos a veces muy, pues muy vagos, ¿no? En estar yendo a un lado, a otro, ir a compartir, cenar con los compañeros, quedarse después de la junta a platicar, etcétera, etcétera. Y entonces a veces esto nos ocasiona o le ocasiona algún disgusto a la familia. Pero bueno, más allá, no pasa de eso, ¿no? Bueno, compañeros, pues si no hay algún otro comentario, algo más que agregar, vamos a dar por terminada nuestra sesión. Les pido, si son tan amables, de abrir sus micrófonos para que digamos la oración de la serenidad para finalizar esta sesión de hoy, que dice: Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar y sabiduría para reconocer la diferencia. sabiduría para distinguir la diferencia. Hágase tu voluntad, y no la mía. No la mía. El viernes. Gracias. Buenas noches. Primero Dios, cuídense.